Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En este día queremos compartir la última lección de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo 5 y el verso 16. Dice allí la palabra de Dios: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Que Dios añada su bendición a la escritura que hemos leído. Aquí vemos la oración de intercesión. Hay muchas clases de oración. Si consideramos las peticiones, la mayoría son para nuestras necesidades. Pero aquí habla de intercesión, de cómo podemos orar por otro hermano. Aquí vemos la actitud del creyente que ha crecido en el Señor. Porque dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. La reacción común y corriente es contar a todo el mundo, pero el vencedor, el creyente maduro, lleva esto en oración y cuenta solo a su Padre lo que vio. Debemos orar por muchos hermanos que sean desviados del camino recto, para que el Señor los libre de sus pecados. Pero en esto tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, para que no oremos en vano. Porque hay casos cuando, dice la Escritura, es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No podemos decir que hay un pecado de muerte o un cierto pecado. No es este el sentido aquí. Solamente que hay casos en donde el pecado le lleva a la muerte física. Y podemos decir que es la obstinación en alguna forma. Uno que es espiritual se va a dar cuenta de esto. El Espíritu Santo nos ayuda, porque a veces sabemos el caso de un hermano y queremos orar por él. Pero el Espíritu Santo no nos da el deseo de orar, porque es un pecado de muerte. Y por más que oremos, no va a pasar nada. Como en el caso de los hijos de Elí. Si Samuel hubiese orado por ellos, hubiese sido en vano. Tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo siempre, para saber cómo debemos de orar. No podemos poner una regla fija, sino que es cuestión de ser guiados por el Espíritu Santo. Si hay caso, todavía el Espíritu Santo nos hará sentir el deseo, es decir, si hay alguna esperanza. Pero si no, es por el Espíritu Santo, ¿para qué vamos a orar? No somos mayores que Dios. Si Él ha determinado una cosa, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos sujetos a Él. Pero estos son casos raros, no comunes. Ciertamente no queremos orar por orar nomás, sino para que nuestra oración sea eficaz. Que el tiempo que pasamos en oración sea tiempo con resultados, recordando siempre que no podemos forzar a Dios. Hay creyentes que mueren antes de su tiempo, y esta es una misericordia de Dios. Si van a seguir en su obstinación, es mejor que Dios les corte la vida. Si Dios les deja vivir, no sabemos qué harían más adelante. Dios lo sabe y debemos de pedir su dirección para poder orar en su perfecta voluntad. Dice el versículo 17 del capítulo 5 de Primera de Juan: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todo lo que es contra la perfecta voluntad de Dios es pecado. Pero no todo pecado es de muerte.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En este versículo la versión antigua es mucho más oscura, porque dice se guarda a sí mismo. Parece que la persona misma tiene que guardarse y la seguridad depende de uno mismo, pero no es así. Aquel engendrado, que es Cristo mismo, Él nos guarda. En ninguna manera nos guardamos a nosotros mismos. Si ni por lo venir ni lo creado pueden separarnos del amor de Dios, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo mismo, nos guarda. Dios no nos da la salvación para que nosotros la guardemos. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él nos diera la salvación para que nosotros la guardáramos? ¿Cómo va a poner en nuestras manos la salvación, que es una cosa tan grande? Es lo mismo que poner en la mano de una criatura un diamante para que Él lo guarde. Dios mismo guarda lo que tanto le costó. Nuestro Dios es sabio y no hará tal cosa. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. El maligno, hablando del diablo, puede tocar nuestro cuerpo, nuestra carne, pero en ninguna manera la vida nueva, ni la puede manchar con sus manos sucias. Procura hacerlo, tal vez, pero al nuevo hombre no puede ni acercarse. Dice el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno aquí es el diablo. El mundo entero está bajo su control, pues él es el príncipe del aire, el Dios de este siglo. Nosotros somos de Dios y el maligno no nos toca. Por eso no tenemos temor del enemigo, porque le respetamos como nuestro enemigo. Pero él está vencido. Nosotros no somos del mundo y por eso no estamos bajo su control, sino que somos de Dios. Versículo 20 declara, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él nos da la vida eterna y Él mismo es la vida eterna, hablando de Jesús. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido para redimirnos y nos ha dado entendimiento. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando aceptamos al Señor Jesucristo y cuando le seguimos. Lo hacemos así, conscientemente. Nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Si el diablo es mentiroso y la mentira, el Señor Jesucristo es la verdad y estamos en la verdad. Este es el verdadero Dios. Hay otro Dios que es el Dios de este siglo. Y Juan termina su carta con una exhortación. Versículo 21 declara, hijitos, guardaos de los ídolos. Aquí se incluyen muchas cosas. No solamente una figura, sino cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo. Una persona, una posesión, etc. Nuestra parte es de guardarnos de estas cosas, de estar alerta siempre para no caer en la idolatría. La idolatría tiene muchas fases. En Ezequiel aprendemos que había muchos que no tenían ídolos visibles, pero sí los tenían en sus corazones. Nosotros nos felicitamos tanto por no tener figuras
como los católicos. Pero recuerde, hay otras formas de idolatría. Que ninguna cosa o persona llegue a ser nuestro ídolo. En esto también debemos de cuidarnos, pues hay muchas cosas que podemos presentar como ídolos. Algunos no vienen al culto, a la iglesia, porque tal vez su programa favorito en la televisión pasa justo a esa hora. Entonces podemos decir que la televisión llega a ser su ídolo, porque le impide ir realmente a quien tenemos que ir, a Dios en el momento de la meditación. Debemos cuidarnos de toda clase de idolatría, y esto para poder adorar al Dios vivo y verdadero. Que Dios les bendiga muy ricamente.